al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para convocar a las legislaturas de las entidades federativas a emitir su opinión en los procesos de reformas constitucionales. Su venia, presidenta, compañeras legisladoras, compañeros legisladores, el día de hoy, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, acudo para someter a su consideración una iniciativa que, como se ha ya anunciado, propone adicionar el numeral 4 al artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Con esta reforma lo que se pretende es establecer como una obligación del Congreso de la Unión convocar a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México durante el proceso de discusión de adiciones o reformas a la Constitución, con el objeto de conocer las opiniones sobre dichas modificaciones a la ley fundamental. Estamos convencidos que en un Estado federal como el nuestro resulta primordial que las posturas políticas sean sujetas a debate, así como que se propicie la generación de acuerdos para actualización de nuestro marco jurídico. En sí, esta es la función del Poder Legislativo. Pero sabemos que cuando se han presentado estas reformas constitucionales, en el debate y en la construcción del mismo proceso, se escuchan opiniones diversas. Se pide opinión a la Secretaría de Hacienda, se pide opinión a la Secretaría de Economía, se piden opiniones diversas a diversos actores. Lo que estamos planteando en esta reforma es que se escuche también a las entidades federativas. Al final del día lo que estamos hablando es de una reforma constitucional. Al final del día lo que estamos hablando es precisamente de cambiar el marco supremo de la República. Por eso, y con estas exigencias, creemos que con la reforma se propicia el espíritu del propio artículo 43 constitucional y, por supuesto, reforzar el proceso de modificación, reforma, adición a la Constitución. Como referencia, vale la pena señalar que no es un procedimiento o un proceso aislado. Estamos hablando de que al 8 de junio de 2021, desde el Ejecutivo Federal se han presentado un total de 7 iniciativas de reforma constitucional, de las cuales 6 han sido aprobadas y publicadas. Por su parte, tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como el propio Senado de la República se han presentado 1,512 iniciativas de reforma constitucional, de las cuales 12 han sido ya aprobadas. Es por eso, compañeras y compañeros, que hoy estamos hablando de hacer una convocatoria, que además agilice la posterior aprobación en los propios congresos, que no serán ajenos al tema que se consulta, sino serán también, por supuesto, actores en la construcción de todo el tramo legislativo. Más ahora que estamos hablando de los parlamentos abiertos y estamos hablando de la participación ciudadana, ¿qué mejor que en la construcción misma de la reforma constitucional se pueda conocer la opinión, la factibilidad de la iniciativa, la viabilidad económica, el propio entorno de cada una de las entidades respecto a la misma? Nos parece que esto puede ayudar y, por supuesto, consolidar el trabajo parlamentario desde el Congreso de la Unión. Estaríamos fortaleciendo esta cooperación parlamentaria, fortaleciendo, por supuesto, el proceso legislativo y dando también un impulso muy significativo a la representatividad del sistema federal mexicano, al mismo tiempo que garantizamos un principio que es fundamental, que es muy importante, que es el de rigidez constitucional. La modificación, pues, está en el artículo 98 y
dice a la letra: durante el proceso de discusión de adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones correspondientes convocarán a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México con el objeto de conocer sus opiniones sobre dichas modificaciones. Me parece un tema esencial en el propio proceso legislativo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Mancera Espinosa. Se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.